vamos a hablar de cómo tomar decisiones. Y esto, mis hermosas, es porque muchas de ustedes me escriben y me dicen, Dani, ¿cómo tomo decisiones? O Dani, tengo que tomar esta decisión en mi vida, ¿qué hago? ¿Cómo la hago? Aún en mis sesiones de coaching privadas, muchas de ustedes tienen esa duda o esa consulta de realmente saber cómo tomar decisiones. Y sé que es un tema muy difícil, muy importante. Y las decisiones son la base de nuestra vida, mi bella. Todos los días tomamos decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Las decisiones son de cada momento, de cada día. Todo el día estamos tomando cientos de decisiones. Así que hoy quiero hablarte de cómo no tomar decisiones. El primero es a través del miedo. Y esto es muy común, pues muchas veces el miedo nos traiciona. El miedo viene muchas veces de tu saboteador, de tu crítico interno. Hemos hablado muchísimo de eso en este canal, que tienes que tomar esa decisión porque si no puedes perder algo. Entonces, cuando tú te sientas así, sientas presión, sientas miedo, tienes muchos sentimientos que no te generan paz, yo te recomiendo que no lo hagas, que no tomes decisión en ese momento, sino que esperes a que, a que te calmes un poco, a que te tranquilices, a que puedas pensar las cosas con la cabeza fría y, y puedas realmente reflexionar y ver qué es la mejor decisión, si es en una negociación, si es una propuesta. Si tú estás con miedo y es a través del temor, recuerda, mi bella, que tenemos dos sombrillas o dos paraguas. Una es la del amor y otra es la del miedo, que es totalmente lo contrario. En la frecuencia del amor, en la sombrilla del amor está la alegría, la paz, la felicidad, la tranquilidad, el gozo, el disfrutar, todos los sentimientos buenos, positivos. Y en la frecuencia del miedo está la ira, está la depresión, la angustia y todas las emociones que se catalogan como negativas, que son parte de ti, de todos. Todas esas vienen a través del miedo. En cambio, entonces, cuando uno obra a través del miedo, mi bella, empiezan a suceder cosas muy complicadas. Me dejo entender. Empiezan a suceder cosas que hacen que a la larga, por ejemplo, si estás haciendo una compra, un trámite o cualquier negociación, empiezan a suceder cosas muy difíciles, trabas en el camino, y es justamente por ese miedo que atraes, se puede decir, todo lo, todo lo que se pega a esa frecuencia. Ya hemos hablado de eso en este canal. Entonces, nunca, mi bella, tomes ninguna decisión a través del miedo. Me dejo entender, por ejemplo, una propuesta de matrimonio con alguien que realmente no amas y que no sientes esa paz de decir, esta es la persona de mi vida, esta es la persona con la que quiero estar el resto de mi vida, con la que me veo teniendo hijos, haciendo un hogar, pasando, estando hasta el último día de mi vida. Y, y no sientes esa paz, pero te da miedo quedarte sola, te da miedo que se te vaya el tren como es tan famoso. O por ejemplo, lo mismo con los hijos, cualquier decisión que tú hagas, si es a través del miedo, mi bella, puede ir mal. No, es mejor que no la tomes. ¿Me dejo entender? La segunda es que no debes tomar decisiones con cansancio. ¿Mm? Eh, por ejemplo, y esto es como que cansancio de espíritu, cansancio de alma, cuando te pasa algo y ya tiras la toalla, pero no es
porque realmente estás decidida a hacer algo o a dejar algo, sino es un cansancio. Y a mí esto me pasó hace algunos años. Yo te quiero contar esta historia que me recordó lo que me ha estado pasando esta semana, pero bueno, no es igual, pero es parecido y de lo cual aprendí muchísimo. Y es que hace bastantes años, cuando yo estaba en mi país, en Sudamérica, una de mis mejores amigas eh, era sola, ya no tenía papás y tenía que irse a estudiar a otro país, a hacer su especialidad. Entonces, con mi esposo, bueno, yo me quedé como apoderada de su casa y se la alquilaba. Y es una historia muy larga, pero el tema es que la casa ya estaba alquilada cuando ella me la entregó legalmente. Y esta persona, este señor, no pagó los alquileres y tampoco yo tenía el dato porque le pagaba directamente a su cuenta y ella estaba en otro país y no veía, pero un día me llama y me dice hace más de un año que esta persona no me paga y era una persona mayor, era un señor. Entonces fuimos a hablar con él y él estaba así como que, ay, como pobrecito, ¿no? Pobre de mí. Entonces era complicado, pero unos meses después me llama y me dice le voy a devolver la casa. Cuando voy a ver la casa, la casita estaba destruida. El techo tenía un hueco del tamaño de más grande que una cabeza, podía pasar por ahí. Y él nunca nos había avisado de eso. Había un montón de cosas que arreglar, que reparar. Y mi amiga tampoco contaba con los recursos. Entonces, este señor se fue y no nos pagó nada. Fue terrible. Entonces, tuvimos que traer albañiles y, y gente que nos apoye, que nos ayude. Y en eso fue complicadísimo, porque era luchar con los constructores, con esto, ir a comprar cosas. eh, Muy complicado entre mi esposo y yo. Entonces, al fin nos entregan la casa, todo arreglado. Y arreglábamos algo y se arruinaba otra cosa, porque era una casa antigua. Y bueno, con todo el amor de nuestro corazón, pero era como que ya. Y después lo alquilamos y una familia que estuvo solo 3 meses y nos la devolvió porque no le alcanzaba para pagar. Y también fue otro problema porque tenían muchos niños y también hicieron muchas cosas que, bueno, más bien ellos pintaron la casa y todo. Pero fueron situaciones así, una tras otra, una tras otra. Y yo aprendí a escuchar más mi corazón. Aprendí a tener más intuición en las cosas y que cuando no sientes paz, mi bella, eh, mm, bueno, el miedo y así siempre va a estar, pero en un nivel. Tú tienes que aprender a conocerte,